Ya. Hola, bueno, yo no me veo, así que espero que esté funcionando. Ahí Pato me va a avisar, es el gestor de aquí de la parte tecnológica. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados hoy. Feliz Día del Trabajador, sobre todo a los trabajadores que tienen que salir en estas instancias de riesgo de COVID para que todos tengamos nuestras necesidades básicas. Así que gracias también por estar en su día de descanso, poniendo atención a esta charla, a naturalistas, que por esta invitación tan llamativa. Ay, tengo que cortar, denme un segundo, tengo que cortar algo en internet. Bueno, aprovecho de agradecer a naturalistas por esta motivante charla de sesión de mujeres en la ciencia. Es realmente un orgullo poder participar de esto, poder aportar con mi granito de arena. Y, Y bueno, es un gran desafío porque las chicas me dejaron la vara muy alta. La verdad es que las charlas las escuché todas, estuvieron increíbles. Y no estoy conectada. Ya, perdona, ya voy con la transmisión. Y bueno, espero que disfruten de esta charla, que sea de su interés. Y bueno, me presento. Mi nombre es Melanie, mientras funciona esto. Soy médico veterinario. Soy quilpoína de corazón, pajarera de oficio y de corazón también. Y bueno, hace poquito terminé mis estudios de doctorado en medicina de la conservación. Espérenme un segundito. Y eso es lo que les voy a presentar hoy día, mi tesis de posgrado. También, bueno, ahora soy investigadora del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES, y también soy coordinadora científica del área de ciencias biológicas de la Fundación Prisma Austral. Esta es una fundación nueva cuyo objetivo es la investigación multidisciplinaria en los canales australes de Chile. Ahí tienen mi mail personal y el de la fundación por si quieren comunicarse conmigo por cualquier cosa. Bueno, para comenzar, vamos a hablar un poquito, vamos a conocer algo más al rey de los Andes. Voy a hablar del estado de salud del cóndor andino asociado a la latitud, en el fondo qué áreas frecuenta y de qué fuentes de alimentación está accediendo, ¿ya? Bueno, vamos a partir con una introducción general, luego el objetivo general de este estudio, cómo se realizó este estudio a través de los materiales y métodos, y después voy a hablar de 3 capítulos de forma independiente. El primero, que es poder determinar los patrones latitudinales en la dieta del cóndor andino a lo largo de Chile. Luego, cómo la influencia de esta dieta y la latitud influye en los niveles de contaminantes en el cóndor andino. Y finalmente, si existe relación entre estos niveles de contaminantes y los niveles de estrés en los individuos de cóndor. El fuerte de esta tesis, de este estudio, es el tema de los contaminantes, así que voy a hacer una introducción al respecto porque es importante que integren algunos conceptos para poder entender bien qué es lo que se hizo. Bueno, y finalmente concluimos qué es lo que salió de este estudio y cuáles serían los desafíos futuros que siempre los hay. Bueno, vamos a partir con la contaminación. La contaminación es, en su amplio contexto, es cualquier sustancia o elemento que cuando es incorporada en el medio ambiente es capaz de generar un efecto negativo tanto en el medio ambiente como en los organismos que lo habitan, ¿ya? Las clasificaciones son variadas, pero esta clasificación me gustó bastante porque es bastante sencilla y explicativa. Tenemos tipos de contaminación, por ejemplo, física. Dentro de las físicas podemos tener contaminación lumínica. Esta contaminación, no sé si han escuchado antes, pero puede afectar los ritmos circadianos de los organismos, procesos de reproducción de las especies. No sé si han escuchado hablar de la desorientación de aves marinas cuando hay mucha iluminación en las áreas costeras, las golondrinas de mar en el norte de Chile. Puede haber contaminación térmica también, por ejemplo, contaminación de aguas fluviales o en los océanos, incluso producto de la actividad termoeléctrica, contaminación acústica de las ciudades, contaminación visual del paisaje. Aquí también cabe la contaminación radioactiva, ¿ya? Nosotros principalmente hoy día vamos a tratar de la contaminación química, ¿ya?
que son sustancias químicas, ya sea sintetizadas por el ser humano, o bien naturales, que se encuentran en concentraciones mayores a las que debieran estar normalmente. Y bueno, como ya todos saben, todos los excesos son malos, así que bueno, eso. Y la contaminación biológica, bueno, ahí puse unos coronavirus porque estamos en el tema, pero contaminación biológica puede ser de cualquier patógeno, organismo, etcétera. Y por ejemplo, contaminación biológica de alimentos, del agua, etcétera, ¿ya? Bueno, lo que vamos a tratar hoy es de contaminación química y vamos a hablar específicamente de los contaminantes orgánicos persistentes, ¿ya? Los contaminantes orgánicos persistentes son sustancias sintetizadas principalmente por el ser humano a partir de actividades agrícolas y actividades industriales, aunque también en menor medida hay fuentes naturales como erupciones volcánicas e incendios de vegetación, donde los incendios son naturales claramente, aquí no lo son. Bueno, estos contaminantes tienen propiedades bastante especiales. Como lo dice la palabra, son persistentes, son resistentes a la degradación química, biológica y fotolítica. Por lo tanto, son capaces de persistir en el medio ambiente durante décadas sin ser alterados. Otra de las propiedades o características es que son semivolátiles. Los contaminantes orgánicos, al ser semivolátiles, son capaces de movilizarse desde sus fuentes de emisión a través de la atmósfera, del agua, etcétera, y desplazarse muy lejos de sus fuentes, ¿ya? Incluso distribuyéndose globalmente, como podemos ver en esta imagen de acá. La capacidad de transporte va a depender de dos factores principalmente. Uno, de la volatilidad específica de cada compuesto, que va a determinar que tenga baja movilidad, media o alta, y también de las condiciones ambientales donde se encuentre. Por ejemplo, en latitudes altas, como en los polos o en las áreas montañosas, va a tender a haber una mayor deposición de estos contaminantes por bajas temperaturas y baja humedad, y alta humedad, perdón, baja humedad, y en cambio, en latitudes bajas, cerca de, supongamos, del trópico, va a tender a haber mayor evaporación que deposición en la superficie. Y en latitudes medias va a haber un ciclo estacional que en el fondo va a haber ciclos de deposición y evaporación dependiendo de las condiciones ambientales de lo mismo, de temperatura y humedad, ¿ya? Por lo tanto, tenemos aquí unos contaminantes muy rebeldes, persistentes y más encima móviles. Otra de las características relevantes de estos contaminantes es que tienen afinidad por los lípidos. Le encanta la grasa, son lipofílicos. Por lo tanto, desde el medio ambiente son capaces de ingresar en la trama trófica y de bioacumularse y biomagnificarse a través de ella, ¿ya? Afectando principalmente a los que se encuentran en la cima de la trama trófica, como las especies carnívoras, carroñeras e incluso nosotros los seres humanos, ¿ya? Bueno, ¿y cuál es el problema? Que sean persistentes, que se distribuyan en todo el mundo. Como les dije anteriormente, son capaces de generar efectos negativos en los organismos. Son sumamente tóxicos, ¿ya? Por su estructura molecular, estos contaminantes son capaces de imitar, antagonizar o incrementar la actividad de moléculas que son fundamentales para las funciones de los organismos, ¿ya? Bueno, les voy a hacer una... bueno, por esta razón de toxicidad es que en 2001 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente crea la Convención de Estocolmo, que se realiza en 2001 ahí en Suecia y que busca, en el fondo, prohibir, limitar, restringir y eliminar estos contaminantes del medio ambiente por su capacidad dañina hacia el medio ambiente y los organismos, ¿ya? Este acuerdo entra en vigencia en 2004. En ese año ya se prohibieron, se hace una evaluación y se prohíben y restringen 12 tipos de contaminantes que les llaman Dirty Dozen o la docena sucia, por decirlo así. Y al día de hoy ya se han prohibido 24 tipos de contaminantes orgánicos, ¿ya? Nosotros somos parte de esta acuerdo, 184 países son parte, que son los que ustedes pueden observar aquí en azul. Estados Unidos no es parte, Italia no es parte, Malasia no es parte, y aquí creo que Sudán no ratificó y no le pegó mucho a la geografía, así que
ese país no me acuerdo cuál es, pero tampoco ratificó, ¿ya? Bueno, uno de los... hay cientos de tipos de contaminantes orgánicos, ¿ya? Les voy a contar un poco sobre algunas familias más representativas y más importantes para que puedan después entender el contexto del estudio. Bueno, los contaminantes se clasifican acorde a su estructura y su composición, ¿ya? Uno de los grupos o familias de contaminantes más conocidos son los pesticidas organoclorados. Y el más conocido dentro de ellos es el famoso DDT o diclorodifeniltricloretano, ¿ya? Esto, y bueno, también los HCB, hexaclorobencenos. Estos son compuestos insecticidas, herbicidas y fungicidas, ¿ya? Estos compuestos ya fueron prohibidos en los años 70 por su capacidad tóxica y de generar daño en el ser humano. Pero como pueden ver en esta imagen, en los años 60 pensaban que los DDT eran maravillosos, porque eran tan eficientes como, como controlador de plagas agrícolas y todo, que era, pero la maravilla. Bueno, hoy en día está restringido el DDT al uso para control de enfermedades transmitidas por vectores como la malaria, por ejemplo, que sigue no habiendo otra forma de controlarlo si no es con estos compuestos. Eso creo que está permitido en África y en algunos otros países más, su uso. Otro grupo de contaminantes importantes son los organoclorados de uso industrial, y el mejor representado aquí son los bifenilos policlorados o PCBs, ¿ya? Los PCBs son parte de muchos, aquí les puse un ejemplo, creo que puede que se vea muy pequeñito en el Facebook, pero de miles de artefactos y elementos que contienen o que contenían estos PCB. Fueron utilizados como fluidos aislantes y conductores, supongamos en baterías de auto, en motores, como componentes de equipos electrónicos también, parte de plásticos y pegamentos, todo lo que son adhesivos, elementos a pruebas de agua, etc. Uno de los ejemplos que quizás es más conocido es la pintura. La pintura antiguamente traía como componente PCB, ¿ya? Y son volátiles, entonces tú pintas la pared y después estás constantemente liberando estos tóxicos al medio ambiente y los estás inhalando, ¿ya? Y el último grupo que les presento son los famosos, estos también fueron prohibidos en los años 80, ¿ya? Pero hoy existe fuentes secundarias de PCBs en el medio ambiente, y estos son producto de procesos de combustión y de incineración. Es una fuente eh, no intencionada de producción de estos contaminantes, porque hay fuentes intencionadas que en el fondo se sintetizan para alguna función específica, y otros que son no intencionadas producto de procesos de combustión. Y el último grupo de contaminantes que les voy a presentar son los famosos retardantes de llamas. Aquí tenemos los PBDs o polibromo difeniléteres, que están acá a la izquierda, y son bromados, y el de clorane plus, ¿ya? Esto también son contaminantes que son utilizados en múltiples artículos que, de hecho, yo estoy sentada en una silla que probablemente tenga retardantes de llama, ¿ya? Artículos electrónicos también, materiales de construcción. Todos esos materiales aislantes que ustedes ven que cuando están construyendo que son como esponja, antes traían como contenido PVDs, ¿ya? Los plásticos también, textiles, las ropas que son a prueba de fuego, que tienen retardantes de llama, también tenían PVD, ¿ya? Estos contaminantes, los PVD, los han ido regulando en esta convención, pero a partir de los años 90, ¿ya? Y tenemos 209 tipos de PVD, ¿ya? La única familia, el tipo de contaminante que tenemos, que les estoy presentando y que todavía está en uso y no ha sido regulado, es el DP, el de clorane plus, ¿ya? Ya se están haciendo estudios porque ya se sabe que tiene capacidad tóxica, ¿ya? Bueno, aquí el tema es que prohibimos contaminantes, pero a la vez se sintetizan contaminantes nuevos, ¿ya? Cada vez se van generando nuevos tipos de contaminantes, que le cambias un bromo acá, un cloro acá, termina siendo igualmente tóxico, y el tiempo que uno demora en demostrar que esto es tóxico y es nocivo para la salud, la verdad es que es bastante más que lo que te demoras en sintetizarlo. Bueno,
Como les comentaba, los efectos de los contaminantes orgánicos son variados, tienen muchos mecanismos de acción y a varios niveles, ¿ya? Por ejemplo, a nivel molecular, como yo les decía, estas moléculas son parecidas, supongamos, a la estructura molecular de una hormona o de un precursor de una hormona o de cualquier otra molécula. Entonces son capaces de alterar la degradación, el transporte, el metabolismo y la síntesis de estas moléculas, ¿ya? Generando alteraciones como neurotoxicidad, disrupción endocrina, disfunción inmune, etcétera, ¿ya? Y esto afecta a nivel individual, por ejemplo, en el comportamiento. Si es neurotóxico, puede generar alteración en el comportamiento, alteración en la reproducción cuando hay disrupción endocrina, ¿ya? Problemas en la viabilidad de la descendencia, etcétera. Y lo más importante de esto es que al ser en general efectos subletales, la atención entonces se centra en, en las potenciales consecuencias a largo plazo que estos pueden tener no solo en los individuos, sino que también en las poblaciones, ¿ya? En general, no hay efectos agudos ni mortalidad directa por estos contaminantes. Es un efecto negativo que es silente, que está escondido y que hay que descubrirlo de otras maneras, ¿ya? Es así como en los años 60 la bióloga marina inglesa Rachel Carson eh, escribe un libro llamado Primavera Silenciosa y que da cuenta de declinaciones, incluso colapsos poblacionales de variadas especies de aves rapaces, producto de la exposición a DDTs y sus metabolitos. Aquí en esta imagen podemos ver una de las consecuencias de los DDT, que es el adelgazamiento de la cáscara del huevo de varias especies de aves, ¿ya? Y bueno, acá se ven aves rapaces, por lo que les comentaba, los que se ven más afectados son los que están en la cima de la trama trófica. Bueno, incluso, bueno, luego que Richard Carson publicó este libro, a los 10 años prohibieron el uso de los DDT como agroquímicos, ¿ya? Incluso hoy en día existe falla reproductiva de algunas especies de aves rapaces como, bueno, carroñeras, el cóndor de California y el águila calva, producto de la exposición a metabolitos de DDT. Y esto es porque se alimentan de recursos marinos. Los recursos marinos en general se consideran que están más contaminados y que están más arriba en la trama trófica, por ejemplo, que una trama trófica terrestre. También se ha demostrado que los contaminantes orgánicos son capaces de alterar la respuesta al estrés, ¿ya? Y en consecuencia, esto altera las asignaciones energéticas que tengan los individuos para otros procesos fundamentales, como por ejemplo la reproducción o la migración, ¿ya? Por lo tanto, la exposición ambiental a contaminantes, la posición trófica que tengan los individuos, el comportamiento alimentario que estos tengan y la respuesta fisiológica y de comportamiento son aspectos muy importantes a la hora de poder evaluar el estado de salud de los individuos y de poblaciones frente a la presencia de estos contaminantes. Es así como se han desarrollado varios biomarcadores de salud que permitan dar luces de potenciales fuentes de exposición o consecuencias o efectos que estos contaminantes puedan tener. Por ejemplo, poder explorar las potenciales fuentes alimentarias que podrían ser fuentes de exposición a contaminantes, ¿ya? Eso, las aproximaciones metodológicas las vamos a ver más adelante. O bien, cuantificar de forma directa la cantidad de contaminantes en los individuos y como efecto poder medir niveles moleculares, hormonales que permitan dar cuenta de esta interacción entre los contaminantes y los procesos moleculares que podrían estar viéndose alterados por estos contaminantes. Bueno, llegamos a nuestro, ya le he hablado demasiado de contaminantes y esta charla se supone que era de cóndor. Aquí está nuestro modelo de estudio. Bueno, el cóndor cumple con dos consignas muy importantes que lo hacen sumamente vulnerable a estos contaminantes. Y uno es su longevidad. Ellos pueden vivir más de 50 años en vía libre y creo que hay individuos en cautiverio de más de 75 años, ¿ya? Por lo tanto, ellos son capaces de bioacumular estos contaminantes a lo largo de su vida, ¿ya? Versus un individuo, una especie que vive un tiempo más corto, ¿cierto? Y el otro factor de vulnerabilidad es que por su estrategia alimentaria, al ser carroñeros,
los posiciona en la parte más alta de la trama trófica. Por lo tanto, son vulnerables a biomagnificar contaminantes por transferencia alimentaria al alimentarse de niveles tróficos más bajos. ¿Ya? Son dos factores de, de exposición en caso de que haya contaminantes en el medio ambiente. Por lo tanto, el objetivo general de este estudio entonces fue evaluar si la latitud y las fuentes alimentarias se relacionan a los niveles de contaminantes orgánicos y de nuestra hormona del estrés en el cóndor andino en Chile. Bueno, corticosterona se llama en aves, ¿ya? Cortisol en mamíferos. El cóndor andino, bueno, aquí podríamos estar hablando mucho rato, pero vamos a ir a lo esencial para poder entender el estudio. Después, si quieren, me preguntan más cositas al final. Se me olvidó decirme, si tienen preguntas, me preguntan al final, porque si no me desconcentro. Bueno, el cóndor andino se distribuye desde Venezuela y Colombia hasta el Cabo de Hornos. Está clasificado como cercano a la amenaza, según la USN. Sin embargo, las poblaciones al norte de su rango de distribución se han visto críticamente reducidas, ¿ya? En cambio, en la zona sur se entiende que la población estaría más sana, sin embargo, igual así hay signos de retracción de la población. Particularmente en Chile, se describen dos núcleos de alta densidad de cóndor andino. Uno que va desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule, y otro que va desde la región de Aysén hasta Magallanes, y que concentran aproximadamente el 20% en la zona central y el 70% de la población descrita para Chile. Voy a tomar un poquito de mate, permiso. Bueno, para situarlas en el contexto espacial de este estudio abarcó aproximadamente 2.500 kilómetros en un eje latitudinal, y se seleccionaron 3 zonas dentro de estos dos núcleos de alta densidad que yo les comentaba, ¿ya? Como pueden ver, debido a que Chile tiene una amplia latitud, podemos encontrar una matriz heterogénea de paisajes y de condiciones. La zona central, por ejemplo, tiene un clima mediterráneo y es una zona que está altamente antropizada. Alberga aproximadamente la mitad de Chile, ¿ya? Tiene la mayor concentración de áreas urbanas e industriales. Entonces tiene condiciones bastante particulares. En cambio, la zona sur y la zona austral se caracterizan en general por tener climas más extremos, por tener una baja densidad humana y también una amplia cobertura de áreas silvestres protegidas. Bueno, nosotros muestreamos 21 buitreras o dormideros comunales, que son lugares donde se congregan estos individuos de cóndor para descansar, 9 en la zona central, 6 en la zona sur y 6 en la zona austral. Bueno, para la toma de muestras nosotros hicimos un muestreo que se llama no invasivo y fue por medio de la recolección de egagrópilas, que egagrópilas son regurgitados de elementos no digeridos de lo que come el individuo en forma de bolo, como los bolos que devuelven los gatos. Para los que tengan gatos me van a entender. Y también recolectamos plumas de muda que se encontraban en el suelo, en la base de estas buitreras. Ahí les voy a mostrar unas imágenes. Bueno, y a partir de esta matriz, entonces, nosotros pudimos determinar nuestros respectivos biomarcadores de salud. Aquí tengo muy bonito puesto el N que utilizamos para cada análisis y por zona y el N total. Pero bueno, esto se ve muy bonito en el PowerPoint, pero ir a buscar las muestras, la verdad es que no fue nada de fácil. Sobre todo la zona central. La zona central, bueno, tiene en general una menor densidad de cóndores que la zona sur y la zona austral, y la geografía es totalmente distinta. Es abrupta, es dinámica, los suelos se mueven, las muestras desaparecen. eh, y bueno, particularmente yo no sé escalar, así que muy irresponsablemente hice esto sin elementos de escalada, así que no hagan eso en casa, ¿ya? Se los recomiendo, si no, aprendan a escalar primero. Bueno, la zona sur y la zona austral fueron más amables. Bueno, lo que nosotros hacíamos era llegar a la base de estas buitreras, por ejemplo, ahí o acá, y recorrerla de forma transversal, abarcando aproximadamente unos 15 metros, zigzagueando y buscando estas muestras, ¿ya? Esta es la región austral de Magallanes, y aquí, como pueden ver, bueno, en estas zonas ya tenemos pampa y laderas, entonces es bastante más fácil. Las buitreras acá son monstruosas.
kilométricas, con muchos cóndores y muchas muestras. Así que la verdad es que gracias Zona Austral y ahí al equipo de trabajo, mi amigo sabe muy bien todo lo que fue eso. Bueno, las egagrópilas, que son estos regurgitados, se han utilizado ampliamente como herramientas de investigación para estudiar la dieta en aves y sobre todo en aves rapaces. ¿Ya? De ahí les voy a explicar en detalle. Y las plumas específicamente en los últimos años han ganado terreno como matriz de investigación, dado que generan un mínimo de disturbio en los individuos. De hecho, es solamente un disturbio de comportamiento, que yo estoy invadiendo el lugar donde ellos están descansando. No hay ningún efecto directo sobre el individuo. ¿Ya? Y además entregan información contundente y consistente con otras matrices, como pueden ser sangre, que necesitas capturar al animal, u órganos, que necesitas un cadáver o simplemente eutanasiar a un animal, que un cóndor claramente no lo vamos a hacer y no deberíamos hacerlo con ninguno. Bueno, lo que hicimos nosotros fue que a partir de cada pluma que nosotros recogimos, pudimos obtener datos de isótopos de carbono y nitrógeno, y voy a explicar un poquito mejor. Natalia me dio una introducción muy buena ayer. Niveles de contaminantes orgánicos persistentes, niveles de nuestra hormona del estrés, la corticosterona, y también a partir de patrones de coloración de las plumas pudimos determinar 3 rangos etarios, ¿ya? Esto lo hicimos seleccionando solamente plumas secundarias, que son las que cambian de color con la edad, ¿ya? Y pudimos determinar individuos juveniles entre 0 y 4 años, en que la pluma no tiene una coloración blanca, ni gris, ni crema en ningún momento. Individuos subadultos entre 5 y 6 años, donde ahí ustedes pueden observar que ya se empiezan a ver manchitas blancas longitudinales en el borde de la pluma, y individuos adultos de 7 o más años, que ya tienen este patrón de coloración bastante definido. Bueno, vamos al capítulo 1. Aquí nosotros determinamos patrones latitudinales en la dieta del cóndor andino en Chile y que en el fondo se ven influidos por distintos ambientes, que fue como lo que les expliqué en la metodología. Bueno, una de las características más importantes de los carroñeros, y el cóndor está incluido claramente en este, es que tienen un comportamiento alimentario generalista, ¿ya? Eso les permite modificar su territorio y su comportamiento alimentario en base a la disponibilidad de recursos que tengan en el momento. Entonces, dependiendo de las fuentes que estos individuos utilicen, ya sean marinos, domésticos, nativos, sitios de disposición de basura, etcétera, van a tener distintos niveles de vulnerabilidad o de riesgo de mortalidad o de incorporación de estos contaminantes. Entonces, el objetivo de este capítulo fue determinar diferencias latitudinales en el origen y en el nivel trófico de los recursos alimentarios del cóndor andino. Bueno, respecto a nuestra ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. Bueno, a nuestro esquema de biomarcadores de salud, en este capítulo nosotros vamos a abarcar las potenciales fuentes de exposición a contaminantes a partir del análisis de dieta. ¿Cómo analizamos las egagrópilas? Bueno, esto fue un trabajo muy arduo que hicimos junto con 5 alumnos y profesionales que me ayudaron durante más de un año a analizar egagrópilas, porque no es fácil. Y ¿qué fue lo que hicimos? Lo primero que hicimos fue una guía de identificación de todas las potenciales presas que podría consumir el cóndor andino, y utilizamos también guías de referencia que ya están publicadas en la web. Entonces, agarramos las egagrópilas, solamente las completas, las disgregamos y separamos todos los potenciales ítems que podrían provenir de distintos organismos. El pelo negro largo, el pelo blanco corto, el hueso, la pluma, etcétera, ¿ya? Cada uno de esos ítems los observamos al microscopio para poder identificar características específicas que nos pueden llevar a determinar qué especie es la que está consumiendo. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos, nosotros podemos llegar a identificar a nivel de especie a partir del análisis de la cutícula, que es el patrón de la cubierta del pelo, que es como una suerte de escamas de reptil, por ejemplo, y también las características medulares del pelo. En el caso de las aves, logramos llegar a identificar a nivel de orden, ¿ya? Y eso se ve a través de los patrones nodales
de las válvulas, de las barbas de las plumas. Ya, es harto, harto trabajo, así que gracias, chiquillos, infinitas, nunca les voy a dejar de agradecer toda su ayuda. A partir de esta información, nosotros pudimos determinar tanto la composición dietaria del cóndor andino como la diversidad de la misma. Y aquí, bueno, los isótopos estables, nosotros utilizamos carbono y nitrógeno. Natalia habló ayer del carbono radioactivo, que puede dar luces de fuentes de cómo era el clima, cómo era la vegetación en ese tiempo. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Nosotros tomamos muestra de las plumas, tanto de las plumas del cóndor, como de las plumas y de los pelos de las 12 principales presas que nosotros identificamos en las egagrópilas. Esto se realizó en el Centro de Isótopos Estables de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, en una colaboración. Bueno, el nitrógeno es un indicador de nivel trófico. ¿Qué significa esto? Que es equivalente al balance proteico obtenido a partir de la dieta y que se va enriqueciendo a medida que te alimentas de un nivel trófico más alto. Explicado de manera fácil, si tú eres vegetariano o eres un cabrito, vas a tener una señal isotópica de nitrógeno más bajo que si eres carnívoro o eres un carroñero, ¿ya? En el caso del carbono, el carbono da cuenta de diferencias, está un poquito más complejo, en procesos fotosintéticos de las plantas, ¿ya? Y están las plantas C3, plantas C4 y K, ¿ya? Naturalmente en Chile, bueno, perdón, y evidencia la dependencia del individuo a estos productores primarios. En Chile tenemos plantas de tipo C3, eso es lo que hay. Y la señal isotópica va en general entre menos 28 y menos 24. Las plantas C4 se caracterizan en general por tener una señal isotópica más enriquecida, que se dice, y va de menos 21 más adelante. ¿Cuáles son estas plantas? Estas plantas son plantas como el maíz, el sorgo, la caña de azúcar y el mijo, si no me equivoco. Y en general en el mundo, en el fondo, no existen de forma nativa, sino que son especies de producción. Entonces, cualquier señal isotópica menor, o sea, más enriquecida, que vaya de menos 21 a más, va a significar que el cóndor se está alimentando o bien de animales que se alimentan de maíz o de algún otro planta C4, como por ejemplo el ganado alimentado de forma intensiva, o bien de fuentes antropogénicas, producto de que nosotros utilizamos estas plantas como bases para carbohidratos y azúcares, ¿ya? Eso respecto a los isótopos. Espero me hayan entendido, si no me lo preguntan después. Ya, vamos a los resultados. En cuanto a los análisis de gagrópilas, nosotros logramos identificar 29 tipos de presas diferentes y 39 tipos de ítems diferentes, ¿ya? La riqueza y la diversidad de especies, de presas, perdón, fueron significativamente más ricas en la zona austral versus la zona sur y la zona central, ¿ya? En este gráfico podemos ver la frecuencia de ocurrencia de algunos tipos de presas clasificados por taxa, y podemos ver que en las tres zonas, centro, sur y austral, guárdense esos colores en la memoria, por favor, para más adelante, se alimentaron principalmente de mamíferos, en más de un 90%, ¿ya? Y más de un 70% también en las tres zonas de material vegetal o plantas. Raro, ¿no? Para ser un carroñero. Bueno, y las diferencias significativas se dieron en la zona austral, donde hubo un mayor consumo de aves, y en la zona centro, donde hubo un mayor consumo de basura y de piedrecitas, ¿ya? O fragmentos de roca. Bueno, este análisis trata de describir de forma gráfica cuáles son las relaciones de dependencia de estas categorías de presas que nosotros definimos, se los voy a decir al tiro, respecto a cada zona. Entonces, mientras más cerca se encuentre del eje esta categoría, es que va a ser común a las tres zonas. Y mientras más lejos se encuentre del centro del eje del gráfico, va a ser que tiene una relación de dependencia con alguna de las zonas en específico. Aquí nosotros clasificamos las presas en cuanto al origen, nativa, introducida, doméstica o basura, tamaño, pequeña, como un conejo, por ejemplo, menos de 10 kilos, mediana, entre, ¿cuánto era? Entre mayor a 10 y 100, y grande, mayor entre 100 o mayor,
¿ya? Estamos hablando de conejo, cabra y guanaco, por ejemplo, ¿ya? También ataxa, como lo que vimos recién en el gráfico anterior, y nivel trófico, si es herbívoro, carnívoro u omnívoro. ¿Qué fue lo que encontramos? Que los mamíferos herbívoros de gran tamaño, el material vegetal y las especies introducidas fueron categorías de presas comunes para las tres zonas de estudio, ¿ya? En la zona central, una relación de dependencia con mamíferos medianos y grandes, específicamente especies domésticas, y con una relación, efecto significativo con basura antropogénica y fragmentos de roca. La zona sur tuvo una relación de dependencia con mamíferos grandes herbívoros y especies introducidas, al igual que las especies que fueron comunes a todas estas categorías de presas en toda la zona y sin ningún efecto significativo o nada que haya diferenciado en el fondo su dieta. Y en la zona austral, que es muy interesante, es que hubo una relación de dependencia con especies nativas de pequeño y mediano tamaño y también con elementos antropogénicos o basura, y un efecto significativo con especies carnívoras y con aves. En cuanto a los resultados obtenidos a partir de los isótopos estables, aquí este gráfico me encanta porque de verdad se entiende desde lo abstracto que es. Aquí en el eje Y tenemos las señales isotópicas de nitrógeno y de carbono, ¿ya? Y estos puntitos rojos son los individuos de la zona central, los verdes lo de la zona sur y los negros lo de la zona austral. Aquí pudimos ver que hubo diferencia, que hubo, perdón, las señales isotópicas de carbono fueron significativamente mayores en individuos de la zona centro. Tengamos siempre presente que la zona centro es una zona más intervenida, y con menor nivel y se alimentó de niveles tróficos más bajos que los individuos de la zona sur y austral. Y podemos ver que estas dos zonas solapan bastante en su nicho alimentario o nicho isotópico. Bueno, a modo de discusión, estas dos aproximaciones metodológicas, que es el análisis de gagrópilas y de isótopos, nos permitieron poder entender de una forma bastante contundente qué es lo que está pasando con la alimentación de los cóndores a lo largo de Chile. Aquí podemos ver, a partir de las señales isotópicas de carbono, como les dije, miren, -21 hacia adelante. Todos estos individuos se están alimentando a partir de algún recurso obtenido del ser humano, ya sea directa o indirectamente, ganado alimentado de forma intensiva o a partir de relleno sanitario. Y esto se condice bastante bien, aquí no lo mostré por tiempo, pero encontramos en esta zona un 19% de contenido de basura en las egagrópilas, ¿ya? Y eso da cuenta de que los cóndores están recurriendo a estas zonas antropizadas. Por otra parte, también pudimos determinar que hay un uso actual de recursos marinos por parte del cóndor andino, sobre todo en la zona austral. Aquí podemos ver señales isotópicas consistentes con consumo de fuentes marinas, 4 individuos, pero bueno, debe ser también porque es menos frecuente. Y, ay, me perdí. Ah, bueno, y esto también se condice muy bien con la presencia que encontramos de presas marinas en las egagrópilas, principalmente aves marinas más que mamíferos. Creo que hubo una egagrópila que encontramos lobo marino, ¿ya? Bueno, entonces podemos decir en general que existe una alta dependencia del consumo de especies domésticas grandes y medianas y especies introducidas por parte del cóndor a lo largo de toda el área de estudio, ¿ya? La zona central específicamente se encontró un alto consumo de recursos derivados del ser humano, y la zona austral especialmente, que la verdad es que no está publicado, es que hay un alto consumo de especies pequeñas. Nosotros inferimos que esto es como consecuencia de interacciones interespecíficas que podría haber con otras especies de aves rapaces o carnívoros que incrementan la disponibilidad de estas presas para los cóndores en esta zona. Bueno, y dado el contexto de diferencias de intervención antropogénica a lo largo de Chile y de los diferentes recursos alimentarios que tiene acceso el cóndor en estas zonas, que nosotros evaluamos si la latitud y los hábitos alimenticios afectan los niveles de contaminantes orgánicos en el cóndor andino en Chile. Particularmente en Chile, la,
La evidencia sugiere que los niveles de contaminantes serían mayores en latitudes medias, en mayores altitudes, que existiría un claro gradiente rural, urbano, industrial y con un fuerte componente local asociado a áreas de industrialización o de alta antropización, ¿ya? Por lo tanto, en teoría, los niveles de contaminantes ambientales serían mayores en la zona central de Chile. Sin embargo, como les comenté al inicio, estos contaminantes son móviles, por lo tanto, la presencia es espacial y temporalmente heterogénea. Y la real presencia, tanto en Chile como en países de Latinoamérica, es hasta el día de hoy desconocida porque no se hace monitoreo de contaminación ambiental de forma sistemática y en el tiempo, ¿ya? Lo otro que pudimos determinar en el capítulo 1, entonces también, es que los cóndores en la zona central se están alimentando de recursos antropogénicos y por lo tanto el objetivo 1 de este capítulo es determinar si existen diferencias latitudinales en los niveles de contaminantes orgánicos persistentes en los individuos de cóndor. Y el objetivo 2 es evaluar si existe una relación entre estos contaminantes y el origen y el nivel trófico de sus recursos alimentarios. Entonces, si nos vamos a nuestro esquema de biomarcadores de salud, aquí ahora vamos a cuantificar directamente los contaminantes en los individuos y ver si existe una relación con sus fuentes de alimentación, que son las potenciales fuentes de exposición a contaminantes. Los análisis de contaminantes se hicieron en el Instituto de Química Orgánica General, CSIC, en Madrid, España. Si alguien está por ahí, muchos saludos y ánimos en esta difícil periodo. Bueno, aquí se analizaron 53 congéneres. Dentro de las familias que yo les conté en la introducción, analizamos 18 tipos de PCBs, 27 congéneres de PBDs, 6 isómeros de DTs, 2 isómeros de DPs y el hexaclorobenceno, ¿ya? De estos 53 congéneres, solamente 34 pudimos ingresarlos a los análisis estadísticos, dado que los otros o bien no los encontramos o los encontramos bajo el límite de cuantificación. Bueno, las familias que se vieron mejor representadas en términos porcentuales que tenemos aquí en el eje Y por zona, en el eje X, fueron los PCBs, PBDs y DDTs. Y en menor medida encontramos DPs y HCBs. Como les comenté al inicio, bueno, las características físico-químicas de cada compuesto específico van a determinar su capacidad de transporte de transporte en el aire, ¿ya? Entonces, nosotros decidimos analizar estos contaminantes de forma individual. Así que prepárense. No les voy a dar la lata de explicarles individualmente, pero bueno, aquí traté de hacer algo didáctico. Este esquema representa los niveles de contaminantes de los individuos de cóndor andino por zona, ¿ya? Las diferencias entre zonas significativas, ¿ya? Entonces, las flechas azules son zona central, naranja zona sur y gris zona austral. Y la flechita de acá abajo muestra el patrón, o sea, la variación latitudinal de estas mismas zonas. Entonces, en cuanto a los PCBs, nosotros logramos cuantificar 16 congéneres y la mayoría de los congéneres presentaron un patrón bimodal. ¿Qué significa esto? Que se encontraron valores significativamente mayores en individuos de cóndor en la zona centro y en la zona austral versus la zona sur. Otro grupo de congéneres no mostraron diferencias latitudinales y otros pocos mostraron patrones, niveles mayores en el sur y después un patrón descendente. Los PBDs, por su parte, se lograron describir 12 congéneres. La mayoría de estos congéneres presentaron un patrón descendente, donde los niveles de contaminantes fueron significativamente mayores en individuos de cóndor de la zona centro versus la zona sur y austral. Otro grupo de congéneres no mostraron diferencia y un solo congénere mostró un patrón bimodal. Los DDTs, por su parte, aquí tenemos el principal isómero y este es su principal metabolito. Ambos mostraron un patrón bimodal con valores significativamente mayores en individuos en la zona centro y en la zona austral.
Respecto al objetivo 2, que era evaluar si existía una relación entre los niveles de contaminantes, esa tabla es referencial solamente, no se preocupen del detalle, era ver si había relación entre estos niveles de contaminantes y los isótopos estables de carbono y nitrógeno, ¿ya? ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos una correlación positiva entre una gran cantidad de congéneres de PCBs, PBDs e incluso de ETs con los niveles, las señales isotópicas de carbono, ¿ya? A mayor señal isotópica de carbono, mayor niveles de contaminantes. Y eso tiene que ver con el origen de las fuentes alimentarias. No sé si se acuerdan de la imagen de los individuos de la zona central. Y encontramos una correlación negativa con el nivel trófico, con la señal isotópica de nitrógeno. O sea, a mayor nivel de contaminante, menor nivel de nitrógeno, ¿ya? Aunque no era parte del objetivo general, pero nosotros quisimos evaluar si es que existían diferencias en los niveles de contaminantes en los individuos de distintos rangos etarios. Esto, por lo que les comentaba, de la vulnerabilidad que tienen estos individuos por ser tan longevos, ¿ya? ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos diferencias significativas entre individuos juveniles y adultos, donde obviamente los niveles de contaminante de todos estos congéneres que pueden ver acá en la tabla fueron mayores en individuos adultos que en individuos juveniles, ¿ya? Bueno, en cuanto a los patrones de exposición de contaminantes, los principales grupos de compuestos que encontramos fueron los PCBs, PBDs y DDTs, y son coincidentes con los grupos de compuestos que también se han encontrado en otras rapaces del mundo, también en otras rapaces del mundo. Sin embargo, los niveles de contaminantes que nosotros encontramos en las plumas de cóndor fueron varios niveles de magnitud más bajos de lo que se han encontrado en rapaces, ya sea tanto de Europa, Asia e incluso del norte de la Patagonia Argentina. En cuanto a bueno, se encontraron patrones latitudinales diversos, como les puedo mostrar en esos esquemitas, y esto tiene que ver justamente con las propiedades físico-químicas de volatilidad que tienen los compuestos, donde los más volátiles, por ejemplo, los hexaclorobencenos, mostraron un patrón ascendente, que de sus fuentes de emisión son capaces de transportarse a latitudes más altas, ¿ya? En cambio, los PBDs se caracterizan por ser mucho más pesados y menos volátiles que otros compuestos, ¿ya? Y mostraron efectivamente un patrón descendente, donde los individuos de cóndor mostraron niveles de contaminantes más altos en las zonas más antropizadas y más industrializadas versus las zonas más prístinas. Los patrones bimodales estarían dando cuenta, de hecho, los PCBs tienen todo el rango de volatilidad que se puedan imaginar. Los PCBs tienen, bueno, son varios congéneres, también son cerca de 200 congéneres, nosotros medimos 16, ¿ya? Y aquí lo que se da, al igual que los DDT, es que los dos factores están influyendo, tanto la emisión local en áreas antropizadas como la capacidad de transporte a larga distancia. Y en cuanto a la relación entre estos contaminantes y los isótopos estables, bueno, podemos decir que la señal isotópica del carbono es un buen indicador de intervención antropogénica, como podíamos ver aquí en este gráfico en el capítulo 1, y también un buen indicador de exposición a contaminantes, por esta correlación positiva que nosotros encontramos. En cambio, el nitrógeno, si bien es un buen indicador de posición trófica, que nos permitió determinar que habían diferencias en las fuentes de alimentación de los cóndores de la zona sur y austral versus la central, es inadecuado para poder evaluar procesos de biomagnificación. Y esto seguramente es porque estamos hablando de una sola especie y no estamos evaluando una trama trófica completa. Eso. No sé cómo voy con el tiempo, pero bueno, nadie me ha dicho nada. Estoy conectada. ¿Está ahí, Pato? Ya. Bueno, por último, el capítulo 3. Bueno, intentamos evaluar si existe una relación entre estos niveles de contaminantes y el nivel de estrés de los individuos de cóndor andino, ¿ya? Bueno, los glucocorticoides son una hormona esencial en múltiples procesos fisiológicos, desde procesos cardiovasculares, inmunológicos, balance energético, metabólico, etc. Pero son conocidos principalmente porque son la hormona del estrés, ¿ya? Los glucocorticoides son capaces de responder a estresores ambientales
a corto y a largo plazo, ¿ya? Las respuestas a corto plazo, el principal objetivo es tener azúcar rápida para la sobrevivencia. Aquí en el colegio siempre nos pasan esta respuesta de ataque y huida, ¿ya? A ver, aquí arranco y sirvo para otra guerra o peleo y tengo que ganar, y así sobrevivo. En cambio, la respuesta a estresores a largo plazo o estresores que están presentes ahí de forma crónica, los niveles de glucocorticoides en los organismos van a estar regulados por desafíos ambientales o asignaciones energéticas. Supongamos, el hábitat, el proceso en que esté viviendo el organismo, si necesita reproducirse, si está en migración, etcétera. Son todos procesos que requieren energía y tener en el fondo ese balance energético bien establecido para poder realizarlo con éxito. Bueno, como les comenté en la introducción, los corticoides han sido utilizados ampliamente como biomarcadores de salud. Se ha demostrado que existen interacciones entre los contaminantes orgánicos y la corticosterona, esta hormona del estrés en aves. Y aquí en ambientes, la evidencia dice que en ambientes más contaminados, la corticosterona o el corticoide de base va a ser mayor. Esto podría afectar, ¿cierto?, las asignaciones energéticas para procesos fundamentales que permiten en el fondo la viabilidad del individuo y la reproducción, y también disminuye la respuesta aguda. Y esto puede también interferir, ¿cierto?, en la sobrevivencia de los individuos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar si existe una relación entre estos contaminantes y la hormona del estrés en el cóndor andino. Aquí si vamos de nuevo a nuestro esquema, aquí ya estamos integrando nuestros factores de exposición y efecto para ver si es que tienen alguna relación. Lo primero que nosotros exploramos fue ver si es que habían diferencias significativas en los niveles de corticosterona en los individuos de las distintas zonas. Y la verdad es que no encontramos diferencias significativas, pero sí encontramos que el valor promedio es mayor en los individuos de la zona austral versus los de la zona sur y la zona central, ¿ya? Lo que sí encontramos fue una correlación positiva entre varios congéneres de PCBs y de PBDs. Como podemos ver en este gráfico, en el eje X se muestran los niveles de corticosterona y en el eje Y los niveles de contaminantes, ¿ya? Pero esta correlación positiva se dio solamente en la zona austral. Eso es raro, ¿no? Bueno, como les dije, hay evidencia de que la contaminación ambiental sí afecta el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es todo este sistema de respuesta a estrés, pero también hay evidencia de que esta hormona también depende de condiciones climáticas, de disponibilidad y calidad de alimento, de interacciones inter e intraespecíficas, sobre todo en esta especie que es gregaria y bastante compleja desde el punto de vista social, la edad de los individuos y también el estatus reproductivo. Por lo tanto, aquí lo interesante de la zona austral es que a pesar de ser una zona más prístina y que nosotros podríamos decir que nosotros esperábamos que en la zona central los bichos estuvieran más estresados, ¿cierto? Aquí en la zona austral nosotros encontramos una mayor contribución de varios grupos de contaminantes, de PCBs, de DDTs y de HCBs. Y también encontramos los valores promedio de hormona del estrés más alto dentro de las tres zonas, independiente que no fueran significativos. Por lo tanto, nosotros aquí inferimos que aquí habría una sumatoria de factores o de estresores ambientales que podrían estar determinando la significancia en esta correlación solamente en la zona austral, que podría ser, por ejemplo, la contaminación ambiental o también las condiciones climáticas extremas. Bueno, ya para finalizar, em, las conclusiones generales, bueno, podemos decir que los contaminantes orgánicos persistentes en el cóndor andino se vieron influidos por varios elementos. Por una parte, los hábitos alimenticios. Pudimos determinar que el origen de las fuentes alimentarias sí influye en los niveles de contaminantes, no así el nivel trófico. Que el lugar donde frecuenten estos individuos, es decir, la latitud, también va a determinar los niveles de contaminantes, y esto, por una parte, por las fuentes de emisión de áreas más antropizadas y también por la capacidad, por las características físico-químicas de cada congénere que
determina su capacidad de transporte a larga distancia. Bueno, en este caso específico, lamentablemente la corticosterona no puede ser considerada como un buen biomarcador de salud por contaminantes, ya que existen múltiples factores de confusión que podrían estar determinando estas correlaciones. Así que hay que ser responsable con los resultados y no inferir más allá de lo que corresponde. Otras cosas interesantes que salieron de este estudio es que encontramos diferencias significativas en los niveles de contaminantes entre individuos juveniles y adultos, y esto podríamos estar hablando de un efecto de bioacumulación, y entonces la longevidad de esta especie sería un factor de riesgo para la contaminación por contaminantes orgánicos. Y por último, los métodos no invasivos que utilizamos nosotros en el contexto de estudios de ecotoxicología, sobre todo en especies tan desafiantes como el cóndor andino, que es una especie icónica, de difícil manejo, que tiene un valor cultural y, bueno, todo lo que es el cóndor, resultó ser una herramienta muy efectiva para poder determinar, bueno, todo lo que vimos ahora, qué está comiendo, cuáles son sus niveles de contaminantes, etcétera. Así que vivan las plumas. Y bueno, una vez ya contestadas estas pocas preguntas, todo lo que logramos inferir y determinar de este estudio, se abren muchas más preguntas. Ese es el desafío y lo bonito de esto. Bueno, como les comenté, en Latinoamérica y en Chile no se hacen, no, perdón, antes. Lo que nosotros logramos hacer acá en este estudio es establecer simplemente una línea base de cuáles son los niveles de contaminantes orgánicos que tiene el cóndor andino a lo largo de Chile, y cuáles son los principales factores que pueden influir en la exposición a estos contaminantes. Pero eso no nos dice mucho, ¿ya? Nosotros no sabemos cuál es la contaminación ambiental en Chile. No tenemos un monitoreo de contaminación de suelo, de aire, de aguas a lo largo del país, ¿ya? Eso es necesario para poder determinar patrones y tendencias de los niveles de contaminantes ambientales y cómo estos influirían en los organismos. Después, lo otro, nosotros dijimos, ok, aquí tenemos 40 nanogramos gramos de PCBs en los cóndores. Ok, perfecto. ¿Pero qué significa eso? ¿Les genera un daño o no? ¿Ya? Hay otros estudios en otras aves rapaces y carroñeras, y se ha determinado en algunas especies que supongamos, el mercurio, que es un metal pesado, entre 4 y 50 miligramos kilo, se ha demostrado que en esta especie se genera falla reproductiva y daño neurológico. Pero eso es muy difícil de extrapolar entre especies, ¿ya? Y también considerando distintos contaminantes. Entonces, es necesario hacer estudios experimentales que permitan determinar específicamente cuáles son las dosis que generan efectos perjudiciales, ya sea agudos, crónicos, visibles o no visibles en esta especie. Y por último, poder tener en el fondo más claridad de cuáles son los factores que influyen y poder hacer un seguimiento a largo plazo de climáticos, supongamos, factores climáticos y tróficos, que fue lo que vimos ahora. Con esta información, idealmente, podríamos nosotros establecer modelos predictivos que permitan determinar las potenciales consecuencias negativas de estos contaminantes desde el punto de vista de la ecología o económicas o culturales que puede tener la declinación de la población de cóndor andino a lo largo de su distribución. Y con esto también poder establecer estrategias de manejo más eficientes de lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Bueno, esto obviamente no lo hice yo sola, lo hice con muchas personas e instituciones que me ayudaron, si no hubiera sido imposible. Así que bueno, agradezco a la Fundación Ruford y a CAPES por financiar el terreno, el Centro de Isótopos Estables en la Universidad de Chile por la colaboración con el análisis de isótopos, la Universidad Andrés Bello en el análisis, bueno, que ahí hice el doctorado, así que mucho agradecimiento, el Centro GEMA y el CSIC por la colaboración para el análisis de contaminantes orgánicos, obviamente al maravilloso equipo de terreno que me ayudó a recolectar miles, porque fueron miles de gagrópilas y cientos de plumas, y también al equipo de laboratorio, que sin ellos la verdad es que no hubiera sido muy difícil. Ellos me levantaron cuando estaba así. Así que infinitas gracias a todos. Y bueno, estoy lista, no sé cuánto me demoré. Me demoré, una hora, bien.
Así que ahora, Pato, ¿estás por ahí? Ya. Ay, está con delay la presentación. Ya, entonces, que ahora si tienen preguntas, puedo contestarlas. No sé dónde están los comentarios. ¿Dónde están los comentarios, Pato? Sí, sí, tengo abierto el... En los organismos. Después, lo otro, nosotros dijimos, ok, Ah, aquí pero espérate, tenemos 40 ¿no he terminado? nanogramos de PCBs en los cóndores. Ok, Espérate, perfecto. espérate, ¿Pero espérate. qué significa eso? Ah, ¿Generan ya. daño o no? Ah, mentira, tanto Hay delay. Y yo ya estoy lista. Está determinado Ya, voy a empezar a leer las preguntas entonces. A ver. está demostrado que Sobre cómo impactan los... ¿Empiezo nomás, Pato? Ya, ya. Ay, quería decir, espérenme, quería decir algo respecto a la charla de ayer, que yo soy fan del Pleistoceno, de la megafauna. Bueno, aquí tenemos megafauna, no pesa más de 45 kilos, pero pertenece a megafauna, creo. Em, y quería decir un datito bien interesante respecto a los cóndores, y que, bueno, todas estas charlas, la verdad que dieron estas chicas están íntimamente relacionadas. El impacto del ser humano, cómo se relacionan los animales entre sí, con nosotros, etcétera. Y bueno, aquí el cóndor andino y los ancestros de los cóndores lograron ellos sortear esta extinción masiva precisamente debido a su flexibilidad en términos de búsqueda de dieta, ¿ya? Las diferentes especies de cóndores que habían en el Pleistoceno sobrevivieron las que se alimentaban de fuentes marinas, ¿ya? Porque las principales extinciones se dieron entonces en los ecosistemas terrestres. Y esa misma flexibilidad o que sean generalistas desde el punto de vista alimentario, hoy día los puede estar llevando lamentablemente a la extinción. Y eso lamentablemente es consecuencia de nuestro comportamiento. Así que bueno, independiente que lo que presenté yo hoy día es tan solo un instante de la historia que contó Natalia de forma muy entretenida ayer, la verdad es que es relevante porque permite entender cuáles son los impactos que nosotros estamos generando y cuáles son las medidas que podemos establecer para poder hacer algo al respecto y proteger nuestra fauna, nuestros ecosistemas y finalmente los servicios ecosistémicos que ella nos está entregando, ¿ya? Bueno, eso, voy a ir a leer las preguntas. Hoy qué desconcentración porque me veo con delay. Vamos a ver si hay preguntas. A ver. ¿Tienes amigos a los que le gustaría ver este video? Sí. A ver. Melanie, ¿cuál es la influencia de la corriente de Humboldt en los patrones de distribución de cóndor andino? Patricio Rojas. Bien compleja tu pregunta. Él es un alumno mío de tesis y está tratando de perjudicarme. Pato, mira, hay algunos estudios de Temple and Wallace de los 1980 por ahí, que habla de la influencia de la corriente de Humboldt en los patrones, en el éxito reproductivo del cóndor andino, ¿ya? Aquí lo interesante es que en Perú se da, y bueno, aquí en la zona austral también, pero ahí no está la corriente, eh, que se alimentan de fuentes marinas, ¿ya? En Argentina, en la zona central, en Bolivia, Ecuador y Colombia, no se alimentan de fuentes marinas. Solo ocurre en Perú y en la zona austral de Chile, ¿ya? La corriente de Humboldt influye porque cuando tú te alimentas de fuentes marinas, si tienes, no me acuerdo realmente, de hecho me perjudicaste, si era el niño o la niña, que hacía en el fondo que hubiera menos recursos, si algún marino me puede ayudar, es genial, eh, que en el fondo determina que haya mayor o menor disponibilidad de recursos marinos para los cóndores. Y eso, como les decía bien, las asignaciones energéticas que determinan dependiendo de la calidad del hábitat y de la disponibilidad de alimento, va a determinar si el cóndor se reproduce o no se reproduce. Y esto ocurre siempre en especies que son longevas, ¿ya? Ellos van a decir,
Aquí prefiero sobrevivir, tengo poca comida, así que este año no me reproduzco. Y en el caso de los cóndores, eso es bastante importante, porque se reproducen con suerte cada 2 o 3 años, ponen un solo huevo y la verdad es que todos los factores de mortalidad o disminución de su capacidad reproductiva pueden afectar fuertemente la población local. ¿Ya? Gracias, Pato, por la pregunta. Nos vemos en tu tesis. No, son bromas. Sobre cómo impactan los contaminantes orgánicos persistentes en la alimentación y la salud del cóndor. Eso no es una pregunta. O sea, un jote, buitre, ¿puede ser rey? Por supuesto, todos podemos ser reyes, todo depende de la actitud. ¿Por qué no usaste tiuques? Todos me están tratando de perjudicar acá. Frederick, compañero doctor Balleno. Mira, esto me lo preguntaron de hecho ¿por qué no usé tiuques como modelo de estudio? Esto me lo preguntaron cuando yo presenté mi proyecto y me lo preguntaron, que me lo cuestionaron, y me lo preguntaron en mi defensa pública. El modelo que uno elige depende de la pregunta, ¿ya? Y para hacerlo corto, Frederick, utilicé el cóndor andino por varias razones. Uno, porque está en la cima de la trama trófica, por lo tanto puede mostrar los efectos de la bioacumulación y de la biomagnificación mucho mejor que un tiuque, que vive menos. Si mi pregunta hubiera sido más asociada a diferencias locales, más locales, hubiera elegido el tiuque, porque su ámbito de hogar es mucho menor, ¿ya? Pero bueno, y también porque me gusta el cóndor y es una especie icónica, tiene una función ecosistémica muy importante y me interesa saber más sobre su salud y su estado de salud y qué es lo que podemos hacer para contribuir en su conservación. Escuchen por acá, ¿se escucha bien? ¿Alguna otra pregunta? Mm, Desde Argentina, Bariloche, unidos por el vuelo del cóndor. Maravilloso, Liliana, muchos saludos. Sí, sobre todo, bueno, esta especie no tiene fronteras políticas. Se mueve entre Chile y Argentina todos los días. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como científicos es colaborar a lo largo de toda la distribución de esta especie y eso yo creo que se viene cada vez más fuerte, ¿ya? Aquí no vale la pena competir, no vale la pena tener egos, ni decir el cóndor es mi especie, ni tu especie. Aquí colaborando podemos lograr cosas mucho más grandes que compitiendo. Saludos, Liliana. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que no hay más preguntas, Pato. ¿Os tengo que ir hacia abajo? Ah, fue al revés, pues. Ya, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, ya. Déjame encontrar la primera. Espérame. Mm, chuta, no sé dónde estoy. Denme un segundo. Ya, acá estoy. Ahora voy hacia abajo. Patricia Herrera, ahí te encontré. ¿Tienes amigos en los que...? Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Qué especies de aves lograron identificar en las agrópilas de cóndor? Logramos identificar, bueno, muchas anseriformes, gansos de hecho en la zona austral, caiquenes y canquenes y carancas, obviamente ñandú, también huevos de ñandú, y dentro de las aves marinas encontramos pingüino, piquero, pelícano, y creo que también encontramos unas plumas de paseriforme, así como casualmente. Bueno, y lo que se da mucho en cóndores, que uno encuentra en las egagrópilas plumas de falconiformes. Acuérdense que aquí solo en las plumas logramos identificar a nivel de orden. Y esas plumas tienen que ser eliminadas del análisis porque pueden ser producto del acicalamiento del mismo cóndor que tienden a ingerir también estas plumas, entonces estaríamos generando un error en el muestreo, ¿ya? Más pájaros, creo que esas eran las principales,
¿ya? En el sur se consumían bastantes anseriformes, ¿ya? Principalmente anseriformes y ñandú. En Aysén, harto ñandú. ¿En qué época se tomaron las muestras en terreno pensando en la disponibilidad y variabilidad de recursos en las fuentes de alimentación del predador y las presas? Estas muestras se tomaron entre el verano de 2016 y verano de 2017. Y aquí esta pregunta es muy buena porque la temporalidad es algo bastante complejo de manejar en este caso. Lo que se me olvidó comentarles es que la información que yo obtuve a partir de la pluma, yo saqué muestras a lo largo de todo el vexilo, de todo el raquis del vexilo de la pluma, y la pluma incorpora la información de los elementos en el momento en que está creciendo, que es cuando está vascularizada. Y en el cóndor andino, ¿se cortó, Pato? Se estima en... ¿Pato? ¿No? ¿Se cortó? Ah, ya. Bueno, y en el caso del pino, esa pluma se demora en crecer más o menos 2 a 3 meses. Por lo tanto, la información de isótopos estables que yo obtuve fue aproximadamente de 2 a 3 meses. Sin embargo, como no se conoce hasta el día de hoy cuál es el patrón de muda del cóndor andino, yo no te puedo decir si esa pluma la botó en invierno, la botó en verano, etcétera, ¿ya? Y las egagrópilas, respecto a las egagrópilas, también, a ver, lo que descubrí hace poco, gracias a un amigo antropólogo que encontró unas cosas raras ahí en la zona austral, es que las egagrópilas pueden permanecer cientos y miles de años intactas. ¿Ya? Yo personalmente traté de colectar las egagrópilas que se veían más íntegras, que no tenían, supongamos, líquenes en su superficie, que no estaban siendo consumidas por insectos, por lo tanto traté de colectar egagrópilas que fueran temporalmente más nuevas, ¿ya? Pero fácilmente yo te puedo decir que puedo haber colectado egagrópilas de 6 meses, de un año atrás, etcétera, ¿ya? Así que en términos de, a ver, el cóndor andino es un ave que tiene un ámbito hogar bastante amplio, por lo tanto puede moverse grandes distancias para encontrar alimento. Por lo tanto, la variabilidad en los recursos se da aquí más a largo plazo, ¿ya? Y la disponibilidad depende, supongamos, en la zona sur, los cóndores, en la zona austral específicamente, se mueven de océano a pampa, ya pasando por la cordillera que ahí es bastante baja. En la zona central es distinto porque se da que los movimientos de los cóndores o el uso de área de los cóndores tiene una variación estacional. En invierno bajan y en verano suben, junto con los movimientos de transhumancia, que son cuando se llevan los animales a las veranadas, o bien por la bajada o subida de las especies nativas producto del clima, en este caso principalmente serían los guanacos, ¿ya? Pero eso es lo que te podría contestar. Aquí nosotros lo que hicimos en este estudio fue sacar como una foto amplia de qué es lo que está sucediendo, sin entrar en detalles como variabilidades temporales más finas. Si uno encuentra un cóndor fallecido, ¿se le da aviso a alguien para que estudie sus plumas o demás tejidos? Em, a ver, a mí me pasó que encontré cóndores fallecidos cuando estuve en terreno. Nosotros lo que hicimos, bueno, el cóndor andino está incluido en CITES 1, por lo tanto, la tenencia de cualquier parte de un cóndor es ilegal, ¿ya? Tener que dar aviso, no sé si sea una obligación, quizás Nicole Salaverry me podría responder eso, pero sí podrías dar aviso al SAC o algún grupo de investigación, o a mí, por ejemplo, para poder que con los permisos correspondientes poder hacer uso de esas muestras que la verdad es que son bastante valiosas. Yo lo que hice con con esas carcasas que encontré, las donamos al Museo de Historia Natural de Magallanes y también a un colegio eh, que tiene museo de especies, ¿ya? Sé que no, sé que no recolectaste muestras de la zona norte por los pocos individuos existentes, pero ¿sabes más o menos la cantidad de buitres existentes en la zona norte de Chile? Bueno, del mapita que yo les mostré, donde se mostraban los dos núcleos de alta densidad,
Ese es un estudio basado en modelos predictivos a partir de conteos de cóndores que se hicieron durante 10 años. Este estudio es la tesis de doctorado de Eduardo Pávez, especialista en cóndores también, y él estima que en el norte se encuentra aproximadamente un 5% de la población descrita para Chile. ¿Se tienen datos si hubo uso estacional en el uso de condoreras? ¿Esto puede influenciar en la variación al acceso de áreas de alimentación evaluadas? Sí, por supuesto. A ver, yo también, de hecho, en algunos lugares que tuve la suerte de recorrer a lo largo de varios años, hay condoreras que tienen uso continuo durante el año y hay condoreras que tienen usos estacionales. Eso depende de múltiples factores, de estructura del paisaje, de condiciones climáticas y de disponibilidad de alimentos. Y eso, entonces, la pregunta, eso sí, puede influir en el acceso a áreas de alimentación. De hecho, lo que se da últimamente es que en esta área central donde nosotros encontramos alta presencia de residuos de origen antropogénico, de basura, esa buitrera está ahí en la zona central hace muchos más años de lo que está el relave minero, el relleno sanitario, etc. Y esa buitrera es de invernada. Ahora, lo que se ha dado es que los cóndores se están quedando en esa zona y no están haciendo los movimientos de transhumancia estacionales que yo les comentaba. ¿Y eso es por qué? Porque tienen presencia de recursos de forma permanente y segura, aunque sean de menor calidad y que lamentablemente esto es muy negativo porque esto se asocia a múltiples factores de mortalidad indirecta, ¿ya? Aquí estamos cerca de áreas urbanas, tenemos más probabilidades de intoxicación, de ataque por perros, de caza, de colisión con líneas eléctricas, ya los cóndores tienen muy mala capacidad de maniobrabilidad, por lo tanto, todos estos factores estarían siendo factores de mortalidad indirecta, ¿ya? Así que sí, afecta. Y hay buitreras de uso permanentes y estacionales. ¿A qué se debe el alto contenido vegetal en las egagrópilas? Muy buena pregunta. De hecho, es bien llamativo, ¿no? Bueno, principalmente a ver, los cóndores, lo primero que hacen al llegar a la carcasa es abrir la carcasa a través de los agujeros, del ano, del ojo, etc. Y abren también la cavidad abdominal y lo primero que se comen es el digestivo. Y como su principal presa son grandes herbívoros, ya sean vacas, guanacos, etcétera, caballares, por eso tienen alto contenido vegetal en sus egagrópilas, ¿ya? Nosotros hicimos diferencia cuando analizamos las egas entre vegetales digeridos y vegetales intactos, ¿ya? Y la verdad es que la frecuencia de ocurrencia de vegetales intactos era mínima y tampoco logramos identificar qué tipo de vegetales eran, ¿ya? ¿Se pueden medir otras hormonas en plumas, por ejemplo, testosterona y estrógeno? Esa es una muy buena pregunta. No tengo la respuesta definitiva. Yo en algún momento estuve buscando si es que se podía medir estas hormonas en la matriz de plumas. Y creo que hay un paper que ha logrado, te lo puedo buscar, Juan Contardo, perdón, no he dicho los nombres de las preguntas. Juan, te lo puedo averiguar, me escribes un mensaje por interno, creo que han medido estrógenos en plumas, ¿ya? Pero no es algo común que se haga medir hormonas sexuales en plumas, los miden principalmente en sangre. Yasna Serrano, no es pregunta. Ya, muchas gracias a los que les gustó la charla. A ver, llegué muy tarde. Me gustaría saber qué pasa con los cóndores que se alimentan en el vertedero de Tiltil, si es que se están enfermando. No sé si hablaste sobre eso. Saludos. Roberto Daniel Arias. Mira, nosotros hemos estado estudiando esa buitrera hace varios años ya. Llevamos un análisis de dieta más o menos de 4 años y el consumo de residuos de origen antropogénico es constante, ¿ya? O sea, ellos están accediendo, ya sea ahí o a otro relleno, a consumir residuos de origen antropogénico. A ver, hay algo bien importante que tengo que decir, que es que no siempre consumir residuos de origen antropogénico es negativo, ¿ya? Bueno, para los que no reciclan, que debieran hacerlo, cerca del 50% de la basura es materia orgánica,
¿ya? Y dependiendo de la especie que lo consuma, porque el cóndor no es el único que es subsidiado por el ser humano en este sentido, puede tener efectos positivos o negativos. De hecho, se ha demostrado que hay un incremento en la capacidad y éxito reproductivo de algunas gaviotas, por ejemplo, en otros países, y también efectos negativos, ¿ya? Respecto a la pregunta específica, no te puedo decir si se están enfermando. Lo que sí te puedo decir es que el relleno de Tiltil hace aproximadamente 10 a 15 años es que tomó cartas en el asunto y tienen un plan de mitigación, de tratar de evitar que estos cóndores ingresen al frente sanitario. Y eso es estableciendo un comedero para cóndores en el periodo de invernada, que es cuando estos cóndores llegan ahí, y evitar que vayan para allá. Y además tienen un espantacóndores que evita que los cóndores vayan y se paren al frente del relleno, ¿ya? Se establecieron medidas, creo que hubo un par de casos de intoxicación previo a esta toma de medidas, pero no hemos tomado muestras específicas que nos puedan dar luces respecto a si realmente les está afectando la salud o no, ¿ya? Para eso sí habría que hacer, yo creo, una captura de individuos, tomar muestras de sangre, evaluar condición corporal, etcétera, ¿ya? Eso es lo que te puedo decir, pero sí es un riesgo de todas maneras de mortalidad indirecta. Ahora, frente a este escenario de climático, de disminución de fuentes de alimentación, etcétera, tenemos ya muchos factores que están influyendo de forma negativa, ¿ya? Bueno, el cóndor es un carroñero estricto, pero frente a, no sé si han visto, han aparecido algunos videos en internet de cóndores atacando animales vivos, ¿ya? Cuando hay escasez alta de recursos, los cóndores son capaces de acudir a animales débiles, enfermos o recién nacidos, ¿ya? Pero generalmente comen solamente carroña. A falta de disponibilidad de esta, recurren a los rellenos sanitarios. ¿Sabes algo sobre si Dani Fuentes, hola Dani, ¿sabes algo sobre si los contaminantes que analizaste pueden influir en la microbiota de los cóndores? Wow, muy buena pregunta. No tengo idea, pero voy a anotar tu pregunta porque la verdad es que es muy interesante y yo creo que debería influir, porque al final, de lo poco que sé de microbiota, ahí tú me vas a poder ayudar un poco más, em, el ambiente donde se encuentran estos individuos influye en la diversidad de la microbiota, ¿ya? Y eso también da cuenta de la microbiota o la diversidad de la microbiota, da cuenta del estado de salud de los individuos. Por lo tanto, si tenemos, supongamos, un individuo que está afectado, que supongamos que está teniendo efectos negativos subletales por contaminantes, debiera esto también reflejarse en ese biomarcador. Sería súper interesante poder medir microbiota en cóndores. Hagamos un proyecto. Em, ¿Existe alguna diferencia? Claudia Ulloa, ¿existe alguna diferencia en cuanto a dieta entre individuos jóvenes y adultos de una misma población y por tanto si hay diferencias en cuanto a exposición a contaminantes? La respuesta es sí. De hecho, voy a mostrar una diapo respecto a eso. No lo mostré porque era demasiada información. De hecho, tampoco, bueno, perdón, espérenme. Eh, Tampoco lo mostré en mi defensa porque ya era demasiado. Los cóndores se caracterizan por tener jerarquías súper establecidas, donde los machos dominan sobre las hembras y donde los adultos dominan sobre los juveniles. Eso determina, por una parte, determina quién tiene acceso al mejor recurso o primero a los recursos que el otro, ¿ya? Y de hecho, nosotros encontramos diferencias, acá está, e incluso en las señales isotópicas de carbono y nitrógeno en los diferentes rangos etarios, donde aquí tengo por zona las diferencias. Ah, espera, deja poner, Claudia, deja poner los gráficos en grande. Supongamos, en la zona austral, nosotros tenemos que los juveniles no sabemos bien en términos de comportamiento, pero sí sabemos que permanecen mucho tiempo con los padres, por lo menos más de 2 años, ¿ya? Y que los subadultos en general ya tienden a dispersar y a independizarse. Por lo tanto, nosotros tenderíamos a pensar que la dieta de un juvenil va a ser más similar a la de un adulto y un subadulto distinto. ¿Por qué? Porque en el fondo no tienen la protección de los padres y son subordinados frente a los adultos. ¿Y qué es lo que encontramos?
que aquí tenemos que los subadultos son los verdes, ¿ya? Supongamos en la zona sur. Los subadultos se alimentan más de señales más enriquecidas de carbono, o sea, de recursos de menor calidad o asociados más a antropogénicos, y que hay un solapamiento mayor entre juveniles y adultos, ¿ya? Esto también sucede en la zona austral, y aquí se da algo bien interesante, porque la amplitud de nicho isotópico de los subadultos es más amplia que la amplitud de nicho de los adultos y los juveniles, que solapan también casi completamente acá. Entonces, esto hace inferir que los subadultos están ampliando su rango en el fondo, de forrajeo para poder buscar otros recursos diferentes que, no, que en el fondo les ahorre esta competencia con los individuos adultos, ¿ya? Estos son resultados preliminares, pero la verdad es que salieron bien interesantes. Y en cambio, en la zona central, aquí tenemos un solapamiento casi total de los rangos etarios, y esto seguramente se da porque aquí tenemos menos posibilidad de encontrar recursos diferentes, menos disponibilidad de recursos, ¿ya? Más o menos lo que te puedo decir. Vamos a poner la foto de nuevo, que es muy bonita. Esa buitrera, si es que está Cristian Concha escuchándome por ahí, es la estancia Olga Teresa en Magallanes, la buitrera más linda que he visto en mi vida. Tiene muchos cóndores, así que él hace turismo ecológico ahí, así que si tienen la suerte de ir, vaya. A ver, Verónica Bello, en las muestras de la zona central, ¿viste alguna diferencia en contaminantes o estrés en poblaciones de alta cordillera versus, por ejemplo, Cordón de Chacabuco, que tiene más cercanía a la presencia antrópica y de basurales? Muy buena pregunta. La verdad es que no hice específicamente ese análisis, porque debido al ámbito local que tienen los cóndores, que es muy amplio, pero respecto a tu pregunta, y es algo que se viene más adelante, hicimos unos análisis de metales pesados también, aparte de contaminantes orgánicos, y se vieron diferencias súper locales en las concentraciones de metales pesados en zonas cercanas a estos relaves y rellenos sanitarios versus zonas más cordilleranas, ¿ya? Así que muy buena tu pregunta. No sé si te nombré, Claudia. No, Verónica Bello, perdón. ¿Crees que la salud del cóndor sea mejor en zonas más hacia el norte, como Perú y países cercanos? Pensando en Chile, es un país con un índice de contaminación bastante alto. Mira, yo creo que todavía no somos capaces de inferir al respecto, porque no sabemos qué índices de contaminación tenemos respecto a Perú o a Bolivia o a Colombia, porque no medimos contaminantes ambientales, ¿ya? Perú yo creo que es bastante similar en varios aspectos, sobre todo desde el punto de vista productivo. Perú tiene mucha minería que está creciendo muy rápidamente, agricultura también, ¿ya? Entonces, más o menos los factores de fuentes de contaminación son las mismas, pero ahí se dan condiciones ecológicas distintas, que los cóndores se alimentan, algunas poblaciones se alimentan de fuentes marinas, y las fuentes marinas per se consideran que son más contaminadas que las fuentes terrestres, ¿ya? Pero yo creo que es demasiado aventurera la pregunta. Yo creo que no podemos responder eso, ¿ya? Ahora sí sabemos que los cóndores en la parte norte de su rango de distribución se han visto críticamente reducidas, ¿ya? Y eso es producto de múltiples factores, no solo de contaminantes, sino que de caza indiscriminada, pérdida de hábitat, reducción de sus fuentes de alimentación, etcétera. Quería comentarte que yo estuve yendo varias veces a la cordillera de la cuarta región en Pelambres, en donde avistamos varios cóndores. Creo que investigar la contaminación por metales pesados en cóndores sería una muy buena forma de evaluar el impacto de la actividad minera en los ecosistemas naturales. Juan Contardo, estamos en eso, así que gracias por la idea. ¿Cómo deben diseñarse los cables de alta tensión para disminuir el choque de los cóndores? Uf, muy difícil pregunta. Yo creo que más que el diseño de los cables, porque al final depende del voltaje que tú vas a instalar, va a determinar el tamaño de la torre y la distancia entre los cables.
Hay muchas medidas de mitigación de colisión y de electrocución de aves rapaces en todo el mundo. De hecho, ese es un tema que está súper desarrollado. Pero yo creo que aquí, más que el diseño de los cables, es la ubicación de los cables, ¿ya? Yo tuve la suerte de participar en un estudio que se, que se evaluó el potencial riesgo de colisión de aves con líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje en un sector de acá de la zona central. Y la verdad es que es bastante predecible poder saber por dónde se van a movilizar los cóndores. Ya eso tiene que ver con la estructura del paisaje, con las corrientes térmicas, con las velocidades y direcciones de los vientos. Entonces, en ese sentido, yo creo que mucho más eficiente, dado que el cóndor tiene muy poca capacidad de maniobrabilidad, es dónde se ubican estas líneas de alta tensión. Me equivoqué de nuevo. Eso era Nicole. A ver. Nicole Salaver. Gracias por la pregunta. Hola, Andrés Mancifesta. Hola, Mela. Parece que nos conocemos. ¿Existen registros de intoxicación con diclofenaco en Chile? Tengo entendido que hay varios trabajos en India con buitres. Bueno, de hecho, el caso del diclofenaco sódico en buitres del Viejo Mundo fue un desastre. Hubo colapsos poblacionales dramáticos en varias especies de buitre, producto del consumo de carcasa con residuos de este medicamento. Mira, no te puedo responder esta pregunta porque no sé con qué tratan generalmente al ganado, pero sí sé que hay reglamentación en cuanto al periodo de resguardo de cualquier medicamento antes de que se vaya a carne o antes de que se vaya a, a matadero, ¿ya? Pero creo, dentro de lo que tengo de memoria de mi carrera como veterinaria, que ya poco me queda, es que no se tratan con diclofenaco, ya se tratan con otros medicamentos. Lo voy a averiguar, porque es una muy buena pregunta. En la cordillera de la Cuarta Región vi 4 cóndores picoteando a un ternero vivo. Lo tenían acorralado al pobre. Sí, como lo comenté hace poco, cuando hay escasez de recursos, los cóndores acuden a estas estrategias, ¿ya? Pueden seguir permanentemente al individuo hasta cansarlo, o cuando encuentran individuos enfermos, ahí ya atacan. Pero no es frecuente, ¿ya? No sé de aquí al futuro en el contexto que estamos qué va a pasar. ¿Tienes alguna teoría para explicar el aumento de avistamientos de cóndores en zonas urbanas? Santiago, ¿crees que la sequía tenga alguna injerencia en esto? Sí, a ver, mira, al inicio cuando se empezaron a ver esta acercamiento de los cóndores en la zona de San Carlos de Apoquindo, de Vitacura, etcétera, también hubo un aumento de otras aves carroñeras facultativas, como nuestro famoso tiuque, y lo que vimos en ese momento, esta observación la hizo Eduardo Pavés en principio, fue que encontraron alrededor, en las zonas eriazas de estos edificios, mucha mortalidad de conejos. Hace 3 o 4 años que está habiendo un foco de mixomatosis en la zona central, entre creo que la región en la séptima hasta la quinta, que se han visto altas mortalidades de cóndor. Eso aumenta temporalmente la disponibilidad de recursos para el cóndor andino, ¿ya? En el contexto de que estamos frente a una escasez de recursos, eso es un recurso que hay que aprovechar. Y los edificios, por su parte, son buitreras, pero espectaculares. La permanencia de estos aquí en la zona, la verdad es que no podría contarte, decirte alguna teoría específica de por qué permanecen ahí. Espero que no sea porque la gente los está alimentando, porque la verdad es que generan un daño muy grande y también es un peligro para las personas, ¿ya? Un cóndor de un picotazo te puede sacar la cara, ¿ya? Y muy rápido. Y esa es la principal teoría, que se empezaron a acercar porque habían recursos, encontraron unas buitreras muy interesantes, especiales ahí, pero la permanencia de ellos, la verdad es que creo que puede ser por falta de otros recursos en la cordillera alta, por la sequía, efectivamente. Bueno, ¿qué más? Creo que estamos, Pato, con las preguntas. ¿Crees? Estoy 40 algo. Súper.
Creo que contesté todo, ¿cierto? Muchas gracias por las felicitaciones. Gracias, Carlita, Simón. Bueno, chiquillos, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Espero que de acá salgan más preguntas, más intenciones de colaboración. Tenemos mucho que entender todavía respecto a, al impacto antrópico que estamos nosotros, al impacto que nosotros estamos generando en la fauna y somos los principales responsables de todo lo que está pasando, incluido esta pandemia por COVID. Así que esto nos da una oportunidad para poder recapacitar y ver si cambiamos nuestro comportamiento y empezamos a respetar un poquito más la naturaleza y los recursos, ¿cierto? Ya pues, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, naturalistas. Me encantó haber sido parte de Mujeres en la Ciencia, así que sigan con esta motivación que la verdad es que sirve mucho. La educación, la ciencia sin difusión y sin educación, la verdad es que no existe. Así que eso, saludos a todos y espero nos veamos pronto. Chao, chao. ¿Qué hago, pato corto?